Empezamos el panel de conversación sobre pobreza, economía y desarrollo. Acá estamos con Soledad Arellano. Ella es vicerrectora académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, economista de la Universidad Católica y ex subsecretaria de Planificación y Evaluación Social. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por participar. Y aquí también está Francisco Gallego. Francisco es economista y académico de la Universidad Católica y PhD del MIT. Así que muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea de este panel es un poco tener la visión más académica o más económica también de lo que está pasando ahora en Chile. O sea, estamos en una pandemia, estamos en una situación actual terrible, y esto, como también comentaba Alejandro antes, nos ha vuelto a poner el tema pobreza, el desafío de la superación de la pobreza, lo he vuelto a poner en la palestra. O sea, es un deber de Chile hoy en día, con los niveles, cómo está creciendo, con los los análisis que se están haciendo sobre la vuelta de pobreza, es un deber volver a hablar de esto. Entonces yo quería partir preguntándole a usted, primero responde Soledad y después va Francisco, ¿cómo ven la situación actual? O sea, ¿cómo podemos salir de esto y qué tanto es la gravedad, desde su mundo académico, de esta mirada, cuál es la gravedad de la situación actual? A ver, primero, gracias por la invitación. Siempre es un agrado conversar con un grupo de jóvenes sobre este tema. Me alegro mucho que el tema de la pobreza sea el tema de esta conversación, porque desde hace mucho tiempo que yo veo que el tema de la pobreza es un tema poco sexy en la discusión de políticas públicas. El hecho de que hayamos tenido una estrategia bastante exitosa en términos de la reducción de pobreza, claramente estábamos en torno a un nivel de pobreza por ingreso en torno al 8%, a veces hace pensar que este no es un problema relevante en Chile y se nos olvida que hay más de 1 millón de personas viviendo en situación de pobreza. Entonces el hecho de que hayamos sido exitosos no implica que no sea una situación dolorosa y complicada para las personas que están en esa situación. Por lo tanto, a mí muchas veces me preocupa que incluso en los programas de gobierno el tema clase media es mucho más relevante que el tema de pobreza, cuando, o sea, yo por supuesto que hay que preocuparse de la clase media, pero no podemos dejar el tema de la pobreza de lado. Yendo directamente a tu pregunta, yo creo que estamos en una situación muy complicada. Creo que el choque actual va a tener un aumento importante en términos de las personas que viven en situación de pobreza, tanto pobreza por ingresos como pobreza multidimensional. Para el tema de pobreza por ingresos hay dos elementos relevantes. Lo primero es que hay una caída de ingresos que es muy importante, probablemente además por los sectores que están afectados. Lo que uno ve es que están mayormente afectados las personas que trabajan de los deciles más bajos, y eso se debe a que trabajan en los sectores que están más afectados. Por lo tanto, probablemente ahí tenemos un choque importante, a lo que se une un importante aumento en el precio de los alimentos. Entonces, en el fondo, los dos elementos que determinan la pobreza por ingreso están siendo afectados de manera negativa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que esperar un aumento de la pobreza. Obviamente aquí hemos tenido medidas paliativas, todo lo que se está haciendo en términos de ingreso familiar de emergencia, en términos de los bonos que se han entregado, etcétera. Yo creo que todo eso contribuye a paliar un poco el efecto, pero yo creo que de todas maneras tenemos que esperar un aumento en el nivel de pobreza por ingreso. Es cosa mirar hacia atrás. Si uno mira cuál fue la pobreza el año 2009, donde tuvimos una crisis bastante menor que la que estamos teniendo hoy día, la tasa de pobreza medida con la metodología actual está en torno al 25%. Por lo tanto, en el fondo yo creo que tenemos que prepararnos para un aumento relevante en la pobreza. Si bien hemos hablado harto que la crisis que estamos viendo ahora es un shock transitorio y que probablemente nos vamos a recuperar, yo creo que hay una segunda preocupación que yo tengo, y es el efecto permanente que esto puede tener en la situación de pobreza. Por un lado, las familias que caen en situación de pobreza, a veces les cuesta mucho más en el fondo recuperar los ingresos, y por otro lado, yo estoy muy preocupada por el tema escolar. Creo que lo que puede pasar en términos de abandono escolar y las diferencias además que se van a producir en términos de aprendizaje entre los niños de todos los distintos niveles de ingreso va a generar problemas a futuro. Y yo creo que el abandono escolar
está, en el fondo, está sembrando una mayor pobreza a futuro, y el hecho de que los niños estén con clases online y que no podamos volver a los colegios, también está generando desigualdad a futuro, porque en el fondo las posibilidades que tienen los niños de los grupos más vulnerables y el resto de tener buen aprendizaje en este momento es totalmente distinto. Entonces las clases online ayudan mucho, pero claramente no reemplazan, ya que hay un efecto importante que se está incubando y que lo vamos a ver solamente más adelante. Francisco. Sí. Bueno, muy interesante. Yo agradecer también por la invitación, muy contento de estar conversando. Si cualquier duda, por favor, la hacen saber. Yo quizás complementar un poco lo que dice Soledad. Ella yo creo que tocó los temas más importantes, o sea, decir que de alguna manera, para mí, ¿no es cierto?, el gran efecto que tiene esta crisis económica, y lo va a tener la pobreza tanto en el corto como en el largo plazo, tiene que ver con el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, con las oportunidades de trabajo que tienen las personas. Tiene que ver con la formalidad que tienen las personas, ¿no es cierto? O sea, usted sabe, ¿no es cierto? En Chile hay del orden de un 30% de personas, ¿no es cierto?, que no tienen una relación formal de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, que no tienen cotizaciones, ¿no es cierto?, que no tienen de alguna manera ingresos formales, y eso ha sido un desafío muy importante en el comienzo de la crisis, ¿ya? También jefas de hogar, ¿no es cierto?, que están trabajando, todo el mundo de la capacitación. Entonces, esta es una crisis importante, y quizás complementar un poco lo que decía Soledad, entender un poco la naturaleza de esta crisis. Esta crisis, a diferencia, por ejemplo, de la crisis del 82, incluso la crisis del 2008, es una crisis que es cuantitativamente distinta y cualitativamente distinta. Muy pocas veces, no sé si ustedes han tenido clases en los colegios, ¿no?, de economía, las crisis generalmente son de oferta o demanda, por así decirlo. Y esta es una crisis que tiene componentes de oferta y demanda. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera la reacción típica que tenían los gobiernos para salir de la crisis, o el Banco Central, era tratar de expandir la economía, ¿ya? Y eso en esta situación es un poco complicado, porque en parte hay una parte de la población y del mundo que no quiere salir, porque estamos en cuarentena, porque estamos con una situación de una pandemia muy avanzada. Entonces, eso entender como la naturaleza. Entonces va a ser una crisis grande, no sabemos cuánto va a crecer la pobreza monetaria, todos los estudios que sabemos es que cuando crece menos la economía aumenta la pobreza, ¿no es cierto? Y agregar dos cosas más, que la mencionaba Soledad. Una es el tema de la pobreza multidimensional. Yo no sé si ustedes saben, pero en Chile, de hecho, cuando Soledad era subsecretaria, se partió haciendo, se mide la pobreza no solo por ingresos, sino que se mide considerando aspectos, de hecho, donde no está incorporado el ingreso directamente, como educación, salud, vivienda, me ayuda Soledad después, trato igualitario, trabajo, ¿no es cierto?, que de alguna manera se relacionan con ingresos, pero no están directamente relacionados. Y tal como decía Soledad, si la pobreza por ingreso es del orden del 8,6% según la última medición del 2017, la pobreza multidimensional era más bien del 20%, ¿ya? Entonces, esas dimensiones que mencionaba Soledad, por ejemplo, de educación, de trabajo, de acceso a servicios, ¿no es cierto?, de salud, por ejemplo, probablemente se va a ver afectada, ¿no es cierto?, la siguiente vez que la midamos. Y eso es interesante porque Chile, y de alguna manera también en la conversación de pobreza es importante hacerlo notar, Chile y los países empiezan a medir la pobreza multidimensional una vez que ya superan la pobreza por ingresos. No sé si me entienden. Como que en el fondo Alejandro habló antes, ¿no es cierto?, de nutrición infantil, etc. Entonces, en un mundo en que una cantidad muy grande de niños, ¿no es cierto?, eran desnutridos, como era en Chile, niños y niñas eran desnutridos, ¿no? De hecho, hoy día en la medida de pobreza multidimensional no se habla de desnutrición, se habla de malnutrición, porque se considera tanto la desnutrición como la obesidad, que también es un problema, y un problema cuando tú ya tienes mayores niveles de pobreza, de ingreso, perdón. Ya. Y lo tercero que yo quiero decir es un poco el tema del largo plazo, y ahí también a mí me preocupa lo que dice exactamente los temas que mencionaba Soledad, ¿no? Hay temas de educación, tanto la deserción escolar, que es un fenómeno también súper importante. Antes de esta crisis ya hay distintas mediciones, ya una discusión, pero digamos que hay del orden de 200.000 niños y niñas que ya no estaban asistiendo a la escuela en edad de asistir, esos son números muy grandes, ¿ya? Y lo que sabemos de crisis como esta son que justamente ese número va a aumentar. Y desafortunadamente, alguien que deja de ir a la escuela, es muy poco probable que vuelva después, o para que vuelva a la escuela, los programas que conocemos son extremadamente costosos. Y eso, como decía Soledad, tiene efecto de largo plazo. También hay otras dimensiones que pueden tener efecto de largo plazo, que es, por ejemplo, situaciones de violencia familiar, ¿no es cierto?, situaciones de salud mental. La investigación moderna de pobreza argumenta que la salud mental es un tema súper importante, es un tema que ya venía en Chile,
con las pandemias que estamos teniendo, con la inseguridad, etcétera, ¿no es cierto?, se puede aumentar. Y para terminar, Vicente, un elemento más que hace distinta esta crisis que las anteriores, especialmente de nuevo volviendo al mundo del trabajo, es que en el mundo se están desarrollando avances súper importantes que tienen que ver con la automatización de ocupaciones y trabajo, ¿ya? Y esto ya viene, ¿eh? Yo no soy, hay gente que es muy alarmista, que en verdad no entiende mucho economía, entonces dice que la mitad de la gente no va a tener trabajo y cosas así, eso no es así, nunca ha pasado, ¿ya? Pero sí es un desafío de corto plazo, en parte porque, ¿no es cierto?, hay una automatización muy importante que tiende a afectar, en parte, no completamente, a personas de baja calificación, y con la pandemia esto se exacerba. Y déjenme ponerlo en una analogía media burda, ¿ya? Por ejemplo, con un grupo de colegas de la Católica hemos hecho, viendo un poco qué significa, ¿no es cierto?, que la economía funcione sin vacuna. Eso es una cuestión súper heavy. Mientras no haya vacuna, no sabemos cuánto nos va a durar el trabajo, cuánto tiempo vamos a estar yendo, cuánto tiempo vamos a estar yendo a la escuela, algo que decía Soledad antes, ¿no? Y para que funcionemos más o menos bien hay que tener protocolos, y esos protocolos son costosos, ¿ya? Cuestan, para que tengan ustedes una idea, una empresa chica de 5 personas puede costar del orden de 30.000 pesos por trabajador o trabajadora, ¿ya? Si tú pones al lado un robot, que no lo van a adoptar las empresas chicas, ciertamente, los robots no necesitan máscara, ¿ya? O las máquinas no necesitan máscara, ¿ya? Entonces, de alguna manera, por el lado está corriendo este desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Que es la oportunidad, ¿no es cierto?, que surge de reemplazar, ¿no es cierto?, trabajo, y eso probablemente va a afectar más fuertemente a las personas más pobres. Y ese puede ser un efecto de largo plazo que yo creo que es importante hacerse cargo, ¿no es cierto?, en la línea de lo que decía Soledad antes. Eso sería. Bueno, muchas gracias a los dos por esta introducción que hicieron al tema, pero dejaron hartos temas pendientes, pero yo quisiera como tratar de dar una idea de lo general en esta segunda como ronda, y que después darle preguntas al público. Ustedes saben, el público puede escribir aquí por chat preguntas y ahí nosotros vamos leyéndolas. Pero bueno, en ese sentido yo quiero preguntarle, ustedes hablaron como de esta lógica, poniéndonos en lógica ahora coronavirus y este paso a paso, se podría decir que nosotros pasamos a hablar de esta pobreza multidimensional cuando ya se veía, por así decirlo, el paso uno, que era esta pobreza extrema, con desnutrición, esta pobreza más, que nosotros la vemos más como antigua, cuando ya estaba más o menos superado. O sea, después de eso se puede empezar a hablar de áreas verdes, que también considera la pobreza multidimensional, o sea, cuando ya hay un cierto paso avanzado. Pero ahora yo quiero preguntarles dos cosas. Primero, ¿estamos volviendo a encontrarnos con esa pobreza más cruda y en un porcentaje que no estábamos acostumbrados, que ya pensábamos lejos? Y segundo, si es así, en un Chile que va a tener que volver a hablar de pobreza, que ustedes decían como un Chile que está bien, hablamos de la clase media, pero ahora, teniendo la pobreza de nuevo encima, que hable de pobreza, ¿cómo debería o en qué ejes debería enfocar su recuperación económica y su recuperación país post pandemia? Soledad Francisco, como quieran. Mira, yo creo que de todas maneras vamos a volver y que vamos a volver a hablar de esto y que nos vamos a enfrentar con niveles de pobreza a los que no estábamos acostumbrados. Creo que esto es una muy mala noticia para nosotros, pero creo que mirando los niveles de desempleo que tenemos, mirando cuáles son los sectores que están afectados, la caída de ingresos y el aumento de precio de los alimentos, que es un tema que va en paralelo, yo creo que es difícil que no nos enfrentemos a eso. Como ya probablemente esto está anticipado, creo que aquí lo importante es ponerse a pensar en cuáles son las medidas para resolver esto. Yo creo que las políticas de transferencias monetarias que hoy día se están abordando me parece que son necesarias. Sin embargo, yo creo que es importante acá, yo creo que el eje en términos de la estrategia debería ser la recuperación del empleo. ¿Por qué la recuperación del empleo? Porque la única forma de superar la pobreza de manera permanente es que las familias generen ingresos de manera autónoma. O sea, es difícil la recuperación de la pobreza para que una familia salga que viva de manera permanente en función a transferencias monetarias. Las transferencias monetarias pueden ser complementarias, yo no digo que no sean necesarias, yo creo que, que sí aportan, especialmente en distintas etapas y ahora en este shock transitorio más aún. Pero creo que el tema de generar todo lo que sea necesario para retomar los niveles de empleo, la actividad, es importante. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es como una estrategia general, porque es importante recuperar la actividad económica para todos, para personas que están en situación de pobreza y para las que no. Esto es una necesidad
general, pero hay que tener una estrategia específica para las personas que están en situación de pobreza. Por un lado, es lo que decía Francisco, hay sectores que les va a costar mucho más volver a retomar la actividad, por ejemplo, todo lo que es el sector servicio, el sector restaurante, el sector turismo, que son el comercio, que son sectores en los cuales trabajan las personas que viven, que están en los quintiles más bajos, les va a costar más retomar, y hay temas de los sectores de servicios, por ejemplo, que a lo mejor no van a volver por esto de la reconversión del trabajo. Hoy día, si uno ve cuáles son las compras de tecnología, todo lo que son los robots que te limpian los vidrios, que aspiran, que te hacen, todas esas cosas en el fondo han aumentado, los precios, además la revolución tecnológica ha hecho que sean más accesibles, por lo tanto cada vez a lo mejor van a haber servicios que se van a necesitar menos. Entonces, además de lo que tiene que ver con reactivación de la economía para generar empleo, además de la estrategia de transferencias monetarias, yo creo que se necesita planes de reconversión y de capacitación de empleo de las personas que están en esos sectores que probablemente o sea, que ya no se van a seguir contratando. O sea, yo creo que ahí hay un cambio permanente en términos de cuál es la estructura productiva. Y, como dijo Francisco, esto no significa que no se vayan a crear más empleos, se van a crear otros empleos, pero tenemos que capacitar a esas personas para que puedan acceder a esos empleos. Es como que a lo mejor ya no vamos a necesitar máquinas en el sector de la minería, o los camiones van a ser manejados por robots, pero tú necesitas a alguien que aprenda a manejar ese robot. ¿Te fijas? Entonces, ese trabajo de reconversión, yo creo que hay que hacer un trabajo de capacitación importante para reconvertir en el fondo a las personas y para prepararlo. Esto no es algo automático, esto es algo que toma tiempo, y por lo tanto un programa de transferencias va a tener que ser un poquito más largo. Y esto complementa todo lo que tiene que ver con subsidio al empleo, por ejemplo, las otras medidas de reactivación. Yo te estoy hablando solo lo que me parece que es focalizado en estos grupos, además de lo que macroeconómicamente se va a necesitar. Sí, yo estoy bien de acuerdo con lo que dice Soledad, quizás complementar un par de cosas. Primero, de lo primero que decía Vicente, ciertamente estamos en una situación, para mí, no sé, por ejemplo, ustedes son muy chicos, ¿no? Pero las ollas comunes era una cosa que para mí era común cuando yo era adolescente en Chile. En los tiempos de la dictadura, ¿no es cierto? En los 80 yo era común, o sea, y eso es algo que surgió, ¿ya? Que resurgió ahora. Y ahí hay una cosa que yo creo que es bien interesante respecto a lo que tú decías, Vicente, y también un poco hablaba Soledad, de la estrategia de largo plazo de superación de la pobreza. ¿Ya? Un tema que yo traía para hablar hoy día, después voy a hablar un poquito de cosas parecidas a complementarias a las que decía Soledad, que en la que hemos fallado como país, y que ya apareció de nuevo con esto de las ollas comunes, en las organizaciones como de base. ¿Ya? Hay harta investigación de superación de la pobreza a largo plazo. Decir acá que en verdad la superación de la pobreza a largo plazo tiene que ver con entregar apoyos monetarios, pero también tiene que con soluciones mucho más amplias, que tienen que ver con trabajar con la familia, capacitación, como decía Soledad, etc. Y ahí hay una deuda que nosotros tenemos, y que yo creo que esta es una oportunidad. ¿Ya? Hay alguna investigación bien interesante de gente, después del terremoto, por ejemplo, en las zonas más afectadas, surgieron organizaciones comunitarias, ¿ya? A raíz del terremoto, que ayudaron a que la gente solucionara sus problemas de delincuencia, de conflicto. Entonces ahí yo creo que hay un bicho, ¿no es cierto?, de soluciones locales, que no son ni el Estado ni el mercado, por así decirlo, ¿ya? Que ayudan a solucionar. Yendo ahora a este Chile nuevo, yo creo, primero decirle una cosa, las conversaciones que estamos teniendo en Chile están sucediendo en muchos países del mundo, ¿ya? Esta mayor aumento de la pobreza, ¿no es cierto?, que se está viendo en Estados Unidos. Allá la bajaron porque tiraron una transferencia monetaria tan grande que la gente es menos pobre que antes por 3 meses, pero ahora están en problemas porque no la pueden seguir. Están en Europa, ¿no es cierto? Están países de América Latina que, a diferencia de nosotros, no tienen la estabilidad macroeconómica y los ahorros fiscales para solucionar los problemas. Entonces están en un problema como Argentina tremendo, que tienen la media pandemia, no tienen economía y no tienen ahorros, ¿ya? Entonces, yo los invito, y la invito, ¿no es cierto?, a mirar un poco la discusión internacional sobre esto. Y en esa línea, yo creo que hay que pegarse, y lo decía Soledad, como una pensada amplia respecto de la estrategia de superación de la pobreza. Y acá hay un documento súper interesante, bueno, que está Alejandro por ahí, que es historiador, a esta altura ya es casi para los historiadores, pero el informe del Consejo de la Comisión Meller, que fue hecha hace más de 15, ¿cuánto fue hecho? Hace casi más de 10 años, ¿ya? Habla un poco de los temas que estaba hablando Soledad y que yo venía a plantear también. Por ejemplo, la Sole decía, mira,
hay que asegurarle transferencias, ¿no es cierto?, a las personas. ¿Y eso qué significa? Que el Estado de alguna manera entrega un apoyo monetario a personas que están en carencias relativamente importantes, ¿ya? Pero la pregunta es cómo uno integra eso con políticas por empleo, con capacitación, con promoción del emprendimiento, etcétera. Y ahí yo creo que hay que pegarse una pensada ahora, porque la solución que se ha dado ahora, desde marzo hasta ahora, en términos de la urgencia de la pandemia, está bien, ¿eh? Yo creo que todo el mundo se habría equivocado y todo, hace una solución bien de parches, así como, mira, te tiramos el ingreso familiar de emergencia 1, después te tiramos el 2, después te tiramos la clase media, después como no nos alcanzó, queda la crema, ¿no es cierto? Y sale esta cosa que va a tener consecuencias negativas en el largo plazo del 10%, etcétera. Entonces hay que pegarse una repensada y que sea de alguna manera un poco ordenar cómo yo doy incentivos a que las personas trabajen con trabajo formal, cómo les doy herramientas para que puedan trabajar y cómo puedo asegurar una vida digna sin romper los incentivos y la libertad de las personas para que se desarrollen. Y ahí yo creo que hay que pensar, ¿ya? Y finalmente, en términos de cuestiones más coyunturales, de nuevo con otro grupo de profesores y profesoras de la Católica, hicimos una sugerencia que entregamos públicamente hace poco, y efectivamente para recuperar ahora hay que recuperar el empleo. Hay un momento en el que vamos a tener que dar subsidios a la contratación y a la mantención de empleo, en parte porque es más caro tener empleo ahora, en parte porque hay incentivos que se están dando muy fuerte a la inversión de capital vía la reforma tributaria y con las máquinas dando vuelta por el lado, si no se va a ir la inversión a reemplazar trabajadores. Pero el diagnóstico que nosotros tenemos con este grupo de economistas de la Católica es que no nos va a alcanzar el empleo para recuperar durante este año y medio en que no vamos a tener una vacuna difundida ampliamente. Y ahí hay que ordenar políticas como las que decía Soledad. Por ejemplo, eh, todos los temas de capacitación. Ya eso lo dejo ahí para que ustedes lo piensen, a ustedes que son jóvenes y después en el futuro van a estar metidos en esto. La capacitación en Chile, y estamos en confianza, aunque yo sé que nada en privado, es un desastre, básicamente. ¿Ya? O sea, hay un conjunto amplio de capacitaciones de las cuales la mayor parte no tienen evidencia empírica que la gente se capacite. Hay un grupo de capacitaciones para gente más pobre, en oficios, con organizaciones como Infocap, Emplea el Hogar de Cristo, Cristo Vive, que son súper potentes, que no tienen plata. ¿Ya? Por otro lado, imagínate a alguien que, déjeme darle un ejemplo, como cosas que hay que pensar y que ahora el Estado no tiene una solución. Imagínate que en esta pandemia hay una mujer jefa de hogar que en verdad está sin trabajo, ¿ya? Y que trabaja en el sector turismo, ¿ya? Digamos, no sé, pues en Puerto Montt. No hay pandemia, en el sentido de que ya no hay nadie enfermo, pero no llegan las gringas y los gringos entonces no tiene mucho que hacer, ¿no es cierto? Tú puedes decir, bueno, ¿por qué no ayudamos a esta mujer jefa de hogar a que entre en una trayectoria en la cual se pueda capacitar, ¿no? A futuro. Y probablemente esa persona que va a necesitar primero terminar cuarto medio, ¿ya? Y para eso tiene que ir al Ministerio de Educación, ¿ya? Después que termina cuarto medio, quizás va a tener que capacitarse en algo muy simple. Quizás no va a generar un trabajo formal en el corto plazo. Para eso va a tener que ir al Ministerio de Desarrollo Social, donde trabaja Soledad, donde está la ministra que viene después. Y después, al final, quizás va a llegar al CENSE, que es una repartición del Ministerio del Trabajo, donde va a poder capacitarse para un empleo formal. Esa articulación de trayectorias, que es una trayectoria no típica que tiene una persona más pobre en Chile, no crean que esto es un caso así como límite, hoy día el Estado no tiene una solución razonable, ¿ya? Y finalmente, y con esto termino, otro camino que hay, y que nosotros también proponemos, es un camino que tiene problemas, pero también tiene beneficios y se puede hacer bien, son empleos de emergencia probablemente. Probablemente hay un espacio a que desde la sociedad civil, financiada por el Estado, surjan empleos en las localidades, empleos que pueden ayudar a arreglar temas de la pandemia, ¿no es cierto? Sanitización de espacios, etcétera, trazabilidad, etcétera, pero también pueden ayudar a construir espacios que son súper importantes, Vicente. Tú hablaste de las plazas antes. Si uno mira la solución de pobreza de largo plazo, tú si estás en un ambiente en que tú vives en un blog, en que tú no sales a la calle, ¿ya? Y esto no estoy hablando de un ejemplo de Kenia, esto es Chile hoy día en Puente Alto. Tú no sales a la calle, ¿cierto? Viven muchas personas hacinadas, ¿ya? Hay violencia afuera y no tienes una plaza donde jugar, por mucho que le pongas toda la plata que quieras a esa familia, en el corto plazo, es muy poco probable que esas niñas y niños puedan solucionar sus problemas en el largo plazo, ¿ya? Esa sería mi respuesta, perdón si me alargué un poquito, pero traté de cubrir varias cosas. Yo quería poner un último tema que considero clave aquí para que ustedes puedan como contarnos un poco y después pasamos a las preguntas del público que ya están empezando a llegar. Pero yo quería ver, nosotros tuvimos antes de que existiera el coronavirus y la pandemia, había un problema de vulnerabilidad, que se hablaba de esta vulnerabilidad de la clase media, de que había, por ejemplo, respecto al tema de las pensiones, que había cotizado todos los años con un sueldo bajo, después llegaba
nivel de vida, nivel, no sé si pobreza en particular, pero un nivel más bajo del que había logrado. Entonces, nosotros ahora, haciendo como la ficción de que se borró un poquito la estructura con esta crisis, ¿cuáles serían las medidas que nosotros podríamos tomar haciendo un juego como de vamos a reconstruir la economía? ¿Qué ciertas armas, ciertos focos se podrían tomar para prevenir estas situaciones, estas vulnerabilidades, por ejemplo, de la clase media, que era un tema muy grande antes de que pasara primero el 18 de octubre y después la pandemia? Soledad o Francisco. Francisco, si quieres parte tú para que yo no... Ya, gracias. No, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay temas, como tú dices, estaba justo mientras hablabas, estaba tratando de buscar la distribución del ingreso en Chile. Esto es una cosa bien importante, ¿eh? Y ahí el Ministerio de Desarrollo Social ha hecho un trabajo súper importante en los últimos gobiernos. Cuando uno tiene que, de hecho, el otro día hablaba con un colega mayor que yo, economista, que me dijo, ¿cuánta gente hay en clase media en Chile? ¿Ya? Me preguntó, y que yo no sé, en verdad. ¿Ya? Y lo que hay que destacar, Vicente, es cuando uno mira la distribución del ingreso en Chile, la pasada de pobreza, ustedes saben cómo se mide pobreza, que es decir, mira, tienes un ingreso menor que X por persona, con una serie de sofisticaciones que están muy bien hechas, ¿no? Pero cuando tú te mueves un poquito para arriba, digamos, a 10% de la población más arriba, los ingresos no son tanto mayores, ¿ya? Y después cuando te mueves 20% son otro poco mayores. Entonces no se imaginen que es un mundo así como que es así como un triángulo, ¿me entienden? Así como que hay gente pobre, después la gente que está al medio está mucho más arriba que los pobres, y después la gente que no es, que está en la clase alta, no sé cómo se llamará, mucho más arriba. Entonces es como medio suavecito. Entonces hay una parte de las políticas de pobreza que también son políticas para reducir vulnerabilidad de la clase media. Y Soledad ya habló aparte. Esas son las políticas del mercado del trabajo, son las políticas de capacitación. Claro, en este caso la capacitación que tú te refieres, Vicente, ya no va a ser una capacitación a una persona que no tiene cuarto medio, pero sí es una capacitación a una microemprendedora o el dueño de una pequeña empresa que ahora tiene una panadería chica, ¿no es cierto?, que vende y ahora tiene que, ¿cómo se dice?, reinventarse, porque ahora los canales de distribución online son mucho más importantes que antes, ¿ya? Eso, entonces yo diría que ahí hay un conjunto de políticas que tienen que ver con ayudar a que la gente entre al mercado del trabajo, ¿no es cierto? Ayudar a que tenga buenos salarios, ¿ya? Y eso tiene que ver con las inversiones que se hacen, con el sector en que trabaje, la capacitación, el fomento del emprendimiento. Después, si me preocupa, la siguiente pregunta, que a mí siempre que lo dijo Soledad al principio, y siempre para mí el tema como clave de pensarlo, es qué pasa en el largo plazo. Entonces, esas familias tienen que tener acceso, su hijo y su hija, a una buena educación, ¿no es cierto?, que no deserten, que les permita, ¿no es cierto?, el día de mañana, el siguiente cambio que vaya a venir en 30 años más, estar preparados. Eso. Esa sería mi conversación, ¿ya? También hay un tema final como menor, quizás de formalización de ingresos, ¿ya? Y de asegurar cierto ingreso también, de alguna manera, la lógica que ha habido y que... y esto es una discusión mundial, ¿ah? Una discusión bien así como de, yo te doy ingresos si tienes menos que X, ¿ya? En algo, en la ficha de protección social, bueno, tiene otro nombre ahora, pero en algo, o en ingresos. ¿Ya? Y eso, además de generar desincentivo a salir de la pobreza, no recoge lo que yo hablaba antes, que hay otro grupo más adelante que también tiene problemas, ¿no? Y uno tiene que hacerse cargo de eso de alguna manera, obviamente con restricciones de recursos. Eso sería. Sí, para complementar, yo creo que acá la clave de esto es lo que tiene que ver con ingresos, ¿no es cierto? Porque como hemos visto tanto la definición en términos de clase media como de pobreza, esto es un concepto mucho más amplio que solamente los ingresos en el fondo, pero aquí yo creo que la clave es la generación autónoma de ingresos, o sea, yo creo que acá el empleo o el emprendimiento es la clave. Lo que pasa es que la política o la herramienta para fomentar el empleo en los distintos grupos es distinta. En el fondo tú necesitas un abanico de políticas o de estrategias con el mismo objetivo. Cuando uno habla mucho de la focalización, hoy día la focalización es una palabra, casi una mala palabra, se tiende a pensar que la focalización implica preocuparse solamente de las personas en situación de pobreza, cuando en realidad la focalización tiene que ver con que tú le entregas a cada grupo lo que necesita, en el fondo que no tiene que ser exactamente lo mismo.
Y en ese sentido, si bien todas las políticas de empleo ayudan también a disminuir la vulnerabilidad, lo que necesita cada uno de estos grupos es distinto. Todo lo que son empleos de emergencia, por ejemplo, son políticas que probablemente van a estar muy dirigidas a las personas en situación de pobreza. Lo que tiene que ver con subsidios al empleo, con subsidios a la contratación, probablemente llegan un poco más arriba en la distribución del ingreso. En términos del largo plazo, hay dos cosas en las que yo trabajaría. La primera, yo creo que el tema de educación es crucial. Yo no quiero entrar aquí a hablar en el tema de cuál es la calidad de la educación y todo eso, porque eso ya como que es como un dato, pero yo creo que es crucial la vuelta a los colegios de lo antes posible, porque creo que el impacto que va a tener el abandono escolar o la diferencia en aprendizaje, creo que de verdad estamos generando una pandemia hacia futuro. O sea, como que hoy día leí un artículo que venía en la mañana que decía que la vuelta a clase es un tema tabú. Yo creo que es un tema tabú, estamos más preocupados de abrir los bares y los restaurantes que los niños vayan al colegio. O sea, yo creo que la vuelta a los colegios debería ser una necesidad esencial en este momento. Y el segundo punto es el tema de la formalidad, que lo mencionó Francisco. ¿Por qué le digo el tema de la formalidad? Porque el hecho de que las personas sean el grado de formalidad no solamente te protege en términos de que tú tienes más seguridad social, tienes una red de protección mucho más firme, sino que además para el Estado es más fácil contactarte cuando tú eres una persona formal. Pensemos cuánto le costó al Estado pagar el ingreso familiar de emergencia a las personas versus cuánto le costó al Estado entregar el bono a clase media. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas de clase media que pagan impuestos y que por lo tanto están formalizadas, el Servicio de Impuesto Interno no tenía la información y les pudo traspasar la plata de manera inmediata. Las personas más vulnerables, que son mayoritariamente, o sea, con un porcentaje importante de informalidad, nos cuesta mucho contactarlas. Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo importante en términos de formalizar a las personas, porque también es una forma en que el Estado las puede tener como más, o sea, es más fácil acceder a ellas, es más fácil entregar los beneficios, es más fácil también detectar necesidades. Y ese es un tema que yo creo que muchas veces uno solamente ve el lado de la formalidad por el lado de que obligamos a las personas a pagar impuestos, en el fondo, pero esto es un tema mucho más amplio que eso. En el fondo es como establecer una relación con el Estado en el cual yo también voy a recibir beneficios de una manera mucho más simple, y yo creo que deberíamos avanzar en esa dirección también. Buenísimo. Gracias, Francisco y Soledad. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes quería hacer un ya aviso parroquial, por así decirlo, que nosotros estamos en un concurso, estamos dando a un concurso un libro, Subsidiariedad en Chile, de la editorial República. Ustedes para concursar, para los que estén viendo y estén conectados, tienen que subir una historia a Instagram con el hashtag Hablemos de Pobreza y etiquetar a Jóvenes por Chile, Chile Siempre y Res Pública. Ahora la pregunta del público, María Jesús Sotomayor y Diego García La Huerta preguntan lo mismo, respecto a las consecuencias a futuro, el impacto que va a tener el retiro del 10% de las pensiones. ¿Parto yo? Bueno, ¿Cómo yo creo que aquí hay ¿cuál es el impacto en términos de pobreza del 10%? Yo creo que el impacto directo del retiro del 10% es que las pensiones van a ser más bajas. O sea, creo que ese es como matemática, que no hay que hacer mucho, no hay un argumento político, sino que matemáticamente si tú tienes menos plata en tu fondo, necesariamente tus pensiones van a ser más bajas. Hay un grupo de personas que quedó con un fondo en torno al 3 millones de personas, en el fondo retiraron el total de sus fondos, por lo tanto esas personas van a tener pensiones mucho más bajas, o se amplía el número de personas que van a tener la pensión básica solidaria. En el fondo, por lo tanto yo creo que necesariamente el impacto en términos no sé si de pobreza, porque las pensiones, las personas que reciben la pensión básica solidaria están en muchos casos por sobre la línea de pobreza, pero sí yo creo que aumenta la vulnerabilidad y las personas van a tener menos ingresos en el futuro. O sea, en el fondo está aumentando el grupo de personas que van a tener pensiones básicas solidarias, y en ese sentido la situación de vulnerabilidad de los adultos mayores en el futuro creo que aumenta. Yo no tengo mucho que agregar, yo estoy de acuerdo con lo que dice Soledad, ¿no es cierto? En el fondo va a haber una presión fiscal en el futuro que va a significar que hay que financiar estas pensiones. Yo simplemente quería hacerlos pensar un poco de por qué llegamos a esto, ¿eh? Yo creo que
Parte de mi investigación tiene que ver con una cosa que se llama economía política, ¿ya? Que es básicamente meter economía a entender por qué pasan cosas en la política. Y nosotros llegamos a esto porque no llegamos a la hora, como sociedad, esto no es una culpa de nadie en particular, a la urgencia de ingresos que tenían un grupo grande de personas. Y obviamente en una situación así, los populismos son súper buenos, ¿no es cierto? Son súper no buenos, se venden fácil, ¿no? Pero yo quiero levantar ese tema. No es esto no pasó porque cualquier cosa, ¿ya? No pasó porque a la gente no le guste la AFP, porque fíjense una cosa, cuando uno mira demasiado ideológicamente estas cosas, ¿ya? Miren lo que pasó con la AFP, con este tema, ¿no? La gente sacó la plata y se dio cuenta que la AFP igual hacía la pega, ¿no? Y ahora la gente está a favor de la AFP, ¿no es cierto? Entonces, yo la invitación que hago porque frente a esto nosotros los economistas somos súper buenos, y está bien, yo también, para decir, oye, pero mira, ¿cómo hacen esto? ¿No? Lo que uno tiene que pensar es por qué pasó, o sea, por qué hay una demanda de este tipo, y en segundo lugar, darse cuenta, ¿ya? Que la gente no es tan ideológica como uno cree, ¿ya? Y fíjense lo que está pasando con el apoyo que está teniendo la AFP ahora, y no es primera vez que pasa, ¿ya? Entonces ese sería mi punto como de atención, ¿ya? Esto no pasa por casualidad. Justo respecto a ese tema, acá hay una pregunta muy buena de Patrick Poblete. ¿Cuál es el rol de la buena política y la buena política pública para el combate a la pobreza? Y pone ejemplo un ejemplo, una política más innovadora, que es la que planteaba el profesor Sapelli sobre el impuesto negativo, por ejemplo. ¿Cuál es el rol que juega en el combate de la pobreza? Y yo le agregaría, que encuentro que puede nutrir un poco la conversación, ¿cuál es el rol de la política? Y por otra parte, ¿cuál es el rol de la sociedad civil? O sea, nosotros normalmente nos enfocamos mucho en hablar qué puede hacer el gobierno, cuánto el ingreso de tal política. También, ¿qué puede hacer la sociedad civil desde una, no sé, acción social? O ¿qué tanto influye eso en materia del desafío de la superación de la pobreza? Ahí, Francisco, Soledad. Dale tú primero, Pancho. Ya, gracias. Ya, muy buena pregunta. Yo creo que tres cosas, así voy a tratar de decirlas rápido, pero son cosas que ¿cómo se dice? Me apasionan y trabajo en ellas, entonces creo, ya, primero, yo creo que la política pública tiene que hacer un esfuerzo súper serio por institucionalizar el uso adecuado de la evidencia, ¿ya? Para casi todas las cosas que nosotros hemos hablado acá, no sé, hablemos por ejemplo de formalización, por dar un ejemplo, yo estoy de acuerdo con Soledad que es súper importante, hay distintas maneras de hacerlo. Por ejemplo, hay una manera de hacerlo que es decir, mira, yo te voy a pedir que saques boleta de honorarios cada vez que termines un curso del CENSE o que termines trabajando en un empleo formal, y si no, no le voy a pagar al CENSE nada, porque tú no vas a un empleo formal. Ya, es una política que está bien, en principio no tiene mayores problemas, pero genera un incentivo a que el CENSE, por ejemplo, no atienda de manera adecuada a las personas más pobres o que hoy día no van a terminar trabajando formalmente, sino que mañana. Entonces, frente a la formalización hay un menú de alternativas que hacer, ¿ya? O qué hacer, por ejemplo, frente a la deserción o los temas ¿cómo se dice?, de educación, ¿no? Ahora en términos de pandemia, que yo estoy de acuerdo con Soledad, que es un tema súper importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de los impuestos negativos, o hay uno mejor todavía, que es el Earned Income Tax Credit en Estados Unidos, o las transferencias condicionadas, que yo no sé si ustedes las conocen, es algo que ya se me olvidó el nombre, antes se llamaba Ingreso Ético Familiar, ahora se llama Sistema de Oportunidades y Seguridad Soledad, ¿no? Ya que Sí, es la mezcla pero de el ingreso Bachelet. ético familiar es parte de eso, es un Eso, ¿no es subconjunto. cierto? Es una mezcla de Bachelet y Piñera, se fijan, y crear una cosa que se llama Sistema de Seguridades y Oportunidades, entonces ahí quedan todos felices. Ya, ese es un programa que tiene N componentes que son súper potentes y que uno puede empezar a meter elementos de un impuesto negativo y todo. Lo que yo sí quiero decir, y aquí yo, por favor, y eso yo creo que es súper importante, y yo lo voy a decir todas las veces que pueda, de todas las maneras que pueda, las miradas ideológicas aquí no sirven, ¿ya? Porque los impuestos negativos, y hay evidencia en Estados Unidos y todo, a veces sirven y a veces no sirven, ¿ya? Y eso no es que uno sea más subsidiario o menos subsidiario porque esté a favor o en contra, sino que es porque la evidencia y el mundo te dice que a veces funciona y no funciona. Entonces todo esto está en los detalles, ¿ya? De hecho yo iría más allá y yo volvería de nuevo al informe de la Comisión, no solo puede tener un impuesto negativo al trabajo, el Income Tax Credit en Chile, sino que los temas de capacitación, por ejemplo, que hablábamos con Soledad antes. ¿Cómo hay incentivos de reconversión?
en un tiempo que para que yo me pueda reconvertir no voy a poder estar ganando plata, obviamente, ¿sí? ¿No es cierto? O en parte, ¿ya? Y en tercer lugar, sobre la sociedad civil, yo creo que ese es un tema súper importante, yo lo traté de enfatizar antes, ¿ah? Hay un libro que yo les recomiendo súper bueno, recuerden siempre que las discusiones que tenemos en Chile ya están sucediendo en otras partes, o a veces vamos adelante, a veces vamos un poco atrás. Hay un libro de un economista muy destacado, que es profesor de la Escuela de Chicago, Raju Rajan, que fue presidente del Banco Central de India, un economista brillante, estudió en la misma universidad que la Sole y yo en el MIT, y tiene un libro que se llama El Tercer Pilar, ¿ya? Y lo que él dice, que es una cosa súper interesante, dice que parte de los problemas que tenemos hoy día para entender populismos extremos como el de Trump en Estados Unidos o AMLO en México, si ustedes quieren, Bolsonaro, el Brexit, hay que entender por qué la sociedad civil, y estos son de derecha e izquierda estos populismos, ¿ah? No son, hay que entender qué está pasando con la sociedad civil. Si la sociedad civil y las comunidades locales están siendo capaces de resolver problemas, que ellas son las que están mejor para resolver problemas, ¿ya? Como por ejemplo el tema de las plazas que hablamos antes. Entonces, ahí hay un rol súper importante, que es aplicar el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? Que es decir, mira, yo te voy a devolver esto para atrás a la comunidad. Y a veces en situaciones en las cuales ni el mercado ni el Estado son capaces de resolver bien, porque no tienen los incentivos a resolver bien los problemas. Entonces, yo creo que ese es un área súper importante. Por ejemplo, déjeme darle otro ejemplo más. Y con esto termino, perdón, Sole y Vicente. Por ejemplo, el tema de la educación. ¿Qué hacemos con los niños y las niñas que no tienen conexión de internet? Según lo que dice la gente de epidemiología, tampoco es llegar y abrir las escuelas de un día para otro. Entonces tampoco es que yo pueda decir, ¿sabéis qué? Como hay desigualdad, abramos las escuelas mañana porque se nos van a enfermar los niños, más importante los abuelitos, vamos a tener un problema político tremendo, vamos a cerrar la escuela y no las vamos a abrir más en 4 años. Entonces hay que ir como con cuidado, ¿ya? En esa línea, por ejemplo, de las cosas en educación que sabemos que son baratas y que tienen impactos tremendos, son el rol de las tutorías y las mentorías, ¿ya? Y hay una serie de organizaciones que yo conozco, por lo menos que me ha tocado interactuar ahora en la sociedad civil, como Tragún, Chile Primero, El Techo, que están haciendo tutorías que son básicamente acompañamientos bien organizados, esto hay que hacerlo bien, no es así como una cuestión voluntarista, en la cual vía WhatsApp, con modos súper creativos, están tratando de acompañar a las niñas y los niños que no están pudiendo ir al colegio y que a diferencia de los 4 que llegan a mi casa, no tienen conexión de internet, no tienen un colegio que les está presionando, no tienen pares que están interesados, etc. Entonces, yo creo que esa sería mi respuesta. Yo creo que son temas súper, súper importantes, pero a mí siempre la invitación es y es lo que yo creo que uno puede aportar desde la academia, yo no le voy a decir a la sociedad lo que tiene que hacer, es informarse de cosas que de verdad funcionan, ¿ya? Eso. Sí, a mí me gustaría hacer 2 puntos para complementar. Lo primero es destacar lo que dijo Pancho respecto a la importancia y la evidencia. O sea, yo creo que una buena política pública es una política pública que está respaldada en la evidencia. Y hoy día tenemos un montón de estudios que no habían antes respecto a las cosas que funcionan y a las cosas que no funcionan. A mí siempre me llama la atención esto, como que a veces en las discusiones en el Congreso se ocupan los expertos cuando el experto dice lo que se quiere escuchar, pero cuando el experto dice lo que no quieren escuchar, no importa lo que dice el experto. Y ahí la discusión del 10%, donde economistas de izquierda, de derecha, de todos decían exactamente lo mismo, se terminó haciendo una cosa distinta, y después en el caso de cosas del COVID, lo único que importa es qué es lo que dicen los expertos. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que tener una línea, y efectivamente es la buena política pública, yo creo que es la política que está basada en la evidencia. Y si no está basada en la evidencia, porque obviamente tenemos que ir innovando, uno puede ir probando, hoy día existen como distintos modelos para ir avanzando y saber si lo que estamos haciendo funciona o no funciona. Hoy día tenemos todo para poder, en el fondo, aprender sobre eso, no estamos haciendo política pública ciegas como hacíamos hace mucho tiempo. El segundo punto, yo quiero destacar el rol de la sociedad civil. Hoy día a veces hay una concepción de que lo tienen que hacer los privados o lo tiene que hacer el Estado, cuando el rol de la sociedad civil y las organizaciones sociales yo creo que es enorme. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el ministerio, uno se da cuenta que los problemas que el Estado puede resolver son problemas que tienen una dimensión grande. En el fondo el Estado no puede llegar a resolver problemas específicos porque en el fondo es muy caro, es ineficiente, y además tú necesitas tener una escala que justifique mover el aparato estatal. En cambio, la sociedad civil tiene una flexibilidad que no tiene el Estado para poder llegar a resolver eso. Tiene facilidad para poder innovar en términos de políticas públicas. Muchas veces tiene facilidades para levantar recursos que el Estado no tiene. Por lo tanto, yo creo que mientras más colaborativa sea
la relación entre el Estado y la sociedad civil y el sector privado, en el fondo creo que hay mucho que se puede hacer. Y aquí hay varios ejemplos de políticas públicas que han sido inicialmente diseñadas e implementadas por organizaciones sociales y que han sido tan exitosas que después el Estado las ha adoptado y ha aumentado la escala. Tenemos temas, por ejemplo, en políticas de capacitación para jóvenes que fueron privados de libertad. Hoy día está la Fundación Niños Primero, que ha hecho este trabajo de tutorías que está hablando Pancho, que hoy día el Estado la está incorporando en determinadas zonas. Entonces, yo creo que todo lo que puede hacer el Estado para relacionarse bien y para favorecer que las organizaciones sociales cumplan su rol, creo que es importante, porque en el fondo estamos sembrando a que actores que son distintos del Estado puedan cumplir una función que nosotros también queremos cumplir. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ahí falta, el Estado podría ayudar más. Por ejemplo, hoy día hacer donaciones es complejo. Hoy día es casi mal visto además hacer donaciones, porque parece que la gente que hiciera donaciones lo único que quiere es evadir impuestos, y no se considera que en el fondo el que está haciendo una donación que está ayudando a un proyecto, y que bueno, en pasada está, pero hoy día es como que casi que está mal visto hacer eso, y es bastante extraño. Yo creo que el Estado puede hacer mucho para fortalecer a las organizaciones sociales en términos de acceso a recursos, y también en términos de ayudarlas a organizarse. O sea, a veces hay muchas organizaciones sociales chiquititas que tienen muchos problemas de gestión, y yo creo que ahí también lo podría hacer el Estado, o a veces hay organizaciones sociales más grandes que se preocupan de hacer eso también. Creo que las organizaciones sociales son un socio para el Estado, en términos de política social. Bueno, ya como pregunta de cierre, yo les quería preguntar, en política se habla mucho de desigualdad, y nosotros en este seminario quisimos hablar de la superación de la pobreza. Estos objetivos, vencer, por así decirlo, la desigualdad o superar la pobreza, ¿son objetivos que se contraponen? ¿Cuál es la verdadera prioridad que tiene que ser el objetivo? Voy yo primero, Pancho, te veo que quieres que yo diga primero. O si quieres Es una tú, yo no pregunta tengo problema. difícil, No creo tengo que problema. es una pregunta difícil. Yo creo que en general uno debiera apuntar a resolver los dos objetivos, pero si tú me haces elegir entre uno de los dos, yo elegiría la pobreza. Porque en el fondo tú puedes tener una sociedad tremendamente igualitaria en la que toda la sociedad vive en una situación de pobreza extrema, o una situación en la cual hay desigualdad, pero los que están más abajo en la distribución del ingreso tienen un nivel de vida adecuado. Si uno está entre esos dos extremos, yo prefiero la pobreza. Dicho lo anterior, yo creo que en la mayor parte de las políticas públicas que contribuyen a la situación de pobreza también abordan la situación de desigualdad. Yo creo que y aquí estoy hablando cuando yo estaba en el ministerio había toda una discusión de si lo que nos importaba era la desigualdad de ingresos o la desigualdad de oportunidades, donde obviamente a mí me importa mucho la desigualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Y creo que muchas de las políticas que apuntan a la desigualdad, a la pobreza, perdón, corrigen el tema de desigualdad de oportunidades, por lo menos van en esa dirección, pero yo creo que uno no puede hacerse ciego respecto a lo que implica la desigualdad por ingreso. O sea, o sea, creo que es demasiado dogmático pensar que solamente la desigualdad de oportunidades es lo relevante. En la realidad el tema es que cuando tú tienes una desigualdad de ingresos, y particularmente esa desigualdad de ingresos viene dada porque los segmentos bajos están muy bajos, yo creo que eso es un problema para la sociedad. En todo caso, yo creo que la política pública en general que apunta a resolver la situación de pobreza, corrige en gran parte ese tipo va por el tema de la desigualdad de ingresos también. Sí, no, mira, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Soledad. Yo simplemente agregar una cosa. Yo no te voy a contestar la pregunta, porque creo que... ¡Qué fresco! Sí. No la voy a contestar porque voy a decir cosas que quizás ayudan, porque creo que es una respuesta que tiene que ver con cuestiones normativas heavy, y yo quiero levantar aquí como cosas positivas. Lo que yo quiero destacar es en qué medida de verdad que es un poco lo que está diciendo Soledad al final. ¿En qué medida de verdad hay? Porque yo entiendo para dónde va la pregunta, Vicente, y esto es como la lectura, así como que yo estoy eligiendo esto o lo otro, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero venir a aportar acá, y lo dijo Soledad antes, es en qué medida de verdad
hay una discrepancia entre políticas que superan la pobreza y disminuyen la desigualdad, especialmente en el largo plazo. Y efectivamente hay políticas burdas que hacen eso. O sea, yo creo que ahora la discusión política que hay en Chile, incluyendo la del 10%, es una cuestión donde evidentemente se puso el foco más en la pobreza que en la desigualdad. O sea, ahora todas las propuestas, nadie va a salir a hablar de extender la gratuidad de la educación al quintil, al 100%, porque ideológicamente yo creo que la universidad tiene que ser gratuita por la igualdad. Nadie te dice eso porque es ridículo en este contexto. ¿Está bien o no? Ya, más aún, hay un conjunto amplio de políticas de las que hemos estado hablando ahora que solucionan problemas de pobreza y solucionan problemas de desigualdad. Y finalmente, déjame darte un ejemplo, que lo está buscando acá, y que es lo bueno que uno tiene cosas de Zoom, que puede buscar cosas. Mira, hay un informe bien, bien famoso, que yo los invito a que lo lean, porque es bien importante para entender el Chile del estallido social, que se llama Desiguales. Es un informe que hizo el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Es como un libro, de hecho creo que lo venden en la red, dije que era un informe y alguien me retó, dijeron que era un libro, ¿ya? Y déjame leer, y aquí hay cosas que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, que tienen más o menos evidencia empírica, pero hay un trabajo cualitativo que es bien interesante. Y déjeme leer una cita que yo uso en todas las charlas que yo doy cuando hablo de desigualdad. Que es así: este es un grupo de discusión de mujeres de clase baja en Santiago, o sea, mujeres pobres. Y dice así, mira, cito textual. ¿Saben qué se nota la desigualdad? En la salud. Una persona que tiene plata puede ir a un doctor y el doctor se va a comportar como doctor y te va a decir: tienes esto, tómate esto y te vas a recuperar. Uno pobre va al consultorio de aquí a que te den hora y te atiendan y tienen en promedio 10 minutos máximo para atenderte. Y te dicen: un resfrío para la casa. Esa opinión que está ahí es una opinión que es de pobreza y de desigualdad. Y no es de pobreza de ingresos, es de dignidad. Y para mí ese es el tema de Chile hoy día, ¿ya? El tema hoy día no es desigualdad. Si la gente, en ese mismo informe, tú le preguntas a la gente, no es gente que va a votar Chile por la igualdad. Dicen que es legítimo que Alexis Sánchez gane la plata que gana porque él se ha esforzado, ¿ya? ¿Me entiendes o no? Entonces, yo creo que lo importante, Vicente y a todo el resto, es ser súper cuidadosos, como fue Soledad antes, en decir qué cosas en verdad hacen de que haya una disyuntiva entre pobreza y desigualdad. Si tú me preguntas a mí, obviamente, en este momento yo tengo que preocuparme de la pobreza. Si el Chile de los 80, ¿o no? Las ollas comunes, eso es lo que estamos viendo ahora. Se va a solucionar más rápido, ¿ya? Porque tenemos otras cosas, porque es un shock temporal, ¿no es cierto?, medio largo y profundo. Pero eso sería mi respuesta, Vicente, a tu pregunta. Déjame complementar una cosa, Vicente. Hay un aspecto en ese informe de Desiguales que dijo Francisco que es muy importante, que en el fondo que es que a las personas, más que la desigualdad de ingreso, le importa la desigualdad de trato. Esa es la desigualdad que le molesta a las personas. Exactamente. Porque como dijo Francisco, las personas entienden que algunos se han esforzado más y que en el fondo pueden ganar más, o que algunos tienen más mérito, porque tienen más talento en el fondo. Sin embargo, esa desigualdad de trato es la desigualdad que a las personas les molesta. Y eso es súper complicado de resolver, porque eso no se resuelve con una política pública. O sea, a ver, nosotros en términos de salud, lo que habla, que era uno de los temas que está, yo creo que ahí el Estado, estamos súper atrasados. O sea, no sé, mi nana tuvo COVID, y no la llamaron nunca para saber cómo estaba. O sea, nunca. O sea, si no es porque estamos nosotros encima preocupándonos de que cómo, no, te fijas, en cambio yo tengo otras personas que tuvieron COVID que la llamaban día por medio de la clínica para saber cómo estaba. Eso es desigualdad de trato. Por lo tanto, eso donde uno podría, en torno, ¿por qué mi nana tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a pedir hora al consultorio y yo puedo pedir por internet? O sea, eso es algo que a mí me parece que es realmente inaceptable. Y ahí hay una política pública que puede hacer el Estado en términos de mejorar la atención, pero hay otra cosa que pasa por un cambio cultural. O sea, porque la desigualdad de trato, cuando las personas tratan de una manera que no corresponde, eso no es algo que vamos a cambiar a través de una política pública, sino que probablemente son organizaciones como la de ustedes, y distintas organizaciones de la sociedad civil que están llamadas a hacer eso. Esto pasa por, perdón por ser muy básica a lo mejor, pero yo creo que esto pasa hasta por una formación en la familia en la que tú tienes que trabajar ese tema. No podemos cargarle la mano de todas las cosas al Estado para que resuelva todos nuestros problemas. Yo creo que ese es un tema fundamental que tenemos que resolver. Para complementar por favor, un poco a Soledad, ¿puedo decir una cosita? Yo estoy de acuerdo con Soledad, y de hecho yo justo quería mencionar el tema de la sociedad civil. Yo sí creo en el tema de trato, de hecho yo lo puse de un modo mejor que lo que yo lo había puesto. Yo sí creo que el Estado puede ayudar a coordinar esto, ¿ya? Y puede dar incentivos, ¿ya? Que van desde el sistema educativo, ¿no es cierto?, desde cómo tú fomentas las organizaciones sociales, ¿no es cierto?,
etcétera. Entonces ahí yo creo que hay un rol como de coordinación y de levantar este tema como un tema como importante. Eso. Buenísimo, pues. Salió muy, encuentro que muy nutritiva la conversación. Nosotros ahora pasamos a tener una charla con la ministra, pero encuentro que estuvo muy, muy buena. Así que muchas gracias, Soledad, muchas gracias, Francisco, o Pancho, si me permitís. Por favor. El saludo. Así que, Muchas eso. gracias por la Ya. invitación. Sí, muchas gracias Soledad por compartir y Vicente Sí, también y a todos igualmente. los quienes estuvieron acá. Encantado de seguir conversando más adelante si quieren. Así, yo también. Nos vemos. Gracias a Nos ustedes. vemos, Ahí cuídense mucho. organizaremos Gracias, chao. Chao. algo.